Ya vamos a empezar nuestra clase y tenemos el gusto de tener a Betty aquí, que es su cumpleaños, y ella va a orar, dando gracias a Dios por la nieta Frida de Maru, que ayer chocó y fue todo pérdida total, y ella salió con un rasguño. No es creyente y pues damos gracias a Dios que está bien y todavía oportunidad de conocer a Cristo. Estás bien. Sí. Vamos a orar para empezar nuestra clase. Elo, vamos a empezar. Si pueden poner atención, chicas. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por ese día hermoso que tú nos das. Te agradecemos porque como cada jueves en tu misericordia nos tienes aquí y me das el privilegio de estar aquí con mis hermanas en forma presencial y con mis hermanas también en Zoom. Te agradecemos, Señor, y yo te agradezco en especial por este año más de vida que me das, porque es por tu gracia solamente que puedo estar aquí. Gracias, Señor, porque en este tiempo tú me has sostenido. Te agradecemos también por Frida, que tú la guardaste en el hueco de tu mano con un propósito, Señor, que ella te conozca. Oramos para que tú hagas tu obra, Señor, en el corazón de ella y ella se vuelva a ti y responda, Señor, en arrepentimiento y fe. Gracias, Señor, te damos por tu amor, por tu cuidado, por este tiempo hermoso, por todo lo que hoy vamos a aprender. Ayúdanos a guardarlo en nuestra mente, en nuestro corazón y a ponerlo por obra, Señor. Que cada día podamos crecer más y más en la gracia y el conocimiento tuyo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡Felicidades! Juntarnos y que vayan a la mesa, por favor, para que no estén ahí. Hay muchos, si pudimos hace 8 días, acérquense más para que quepa otra silla y que pueden estar todas juntas, no somos tantas. ¿Puedo decir algo con el grupo para dar gracias? Al final, para empezar, porque si no, nunca vamos a empezar. Ajá. ¿Sí? Bueno, chicas, estamos aquí en el capítulo 3 de nuestro estudio del carácter del carácter cristiano. ¿Cuál fue? ¿Pueden? Betty, es tu cumpleaños, pero necesitas poner atención. ¿Cuál fue el primer pilar que vimos? La fe. Y eso nos sacudió para ver, ¿tengo la fe salvadora? Sí. El segundo pilar, la obediencia, va mano en mano con fe. Y ahora vamos a ver cualidades que van más en cuanto al carácter, que es la humildad, de ser humildes. ¿Qué? El que dice yo soy muy humilde, No lo es. no lo es. Y al final, si tienen otros testimonios, dar gracias, lo dejamos para el final, ¿ok? Y cantamos a Betty después y todo, ¿ok? Estamos en la página de capítulo 3, 28, 9, 30, 31. Ajá. Y vamos a empezar con las que están en Zoom, que sean poquitas. Maru está ahí primero. Vamos a empezar con Maru escuchando. Ok, Mago. ¿Sí? Es que si no, no vamos a oír lo que está, es muy difícil. ¿Hay alguna pregunta que necesiten hacerme? ¿No? Ok, ok. Estamos aquí en página 31, capítulo 3. Maru, ¿puedes empezar a leer? Cómo no, buenos días. Bienaventurados los humildes. La verdadera espiritualidad que siempre caracteriza la fe bíblica y la obediencia también va No acompañada. podemos oírte nada. Ay, a ver si me acerqué ya. Bienaventurados los humildes. Eso ya podemos. La verdadera espiritualidad que siempre caracteriza la fe bíblica y la obediencia también va acompañada de la actitud de humildad. Esa actitud se encuentra en el centro mismo de la vida cristiana. Es el fundamento de todas las gracias. Aún así, tanto de lo que pasa por el cristianismo, es nuestros días enfatiza el orgullo. En nuestros días, perdón. En nuestros días, adelante, enfatiza el orgullo y el amor propio, cosas que también eran prominentes en el judaísmo en tiempos de Jesús. Los judíos, sobre todo los escribas y fariseos, exhibían su religión externa delante
de otros y esperaban recibir en cambio alabanza y halagos. Jesús denunció esa hipocresía cuando enseñó a los 12 y a otros discípulos lo siguiente. Hasta ahí, gracias. Vamos a subrayar la verdadera espiritualidad y subrayar va acompañada de la actitud de humildad. Ujú. Pero ahora tenemos que entender qué es esa humildad, ¿no? Es el fundamento de todas las gracias. Ujú. Hoy en día, ¿qué enfatizan? No, humilde es tonto, no seas tonto, ¿no? Manso, pero no menso, dicen, ¿no? Me han enseñado. Subrayan orgullo y amor propio. Es religión externa. Tercer renglón de abajo. Religión externa delante de otros para recibir en cambio alabanzas y halagos, ¿no? Que te diga, ay, qué bien que hiciste tu tarea. Y si no te lo digo, ¿no? Tú tienes que hacerlo porque eso agrada a Dios, ¿no? Porque yo te diga qué bien, pero qué bien si lo hiciste. Si no, tache, ¿no? Ok. En un momento leeremos la pregunta número 1, pero vamos a seguir leyendo con Leo lo que Jesús enseñó. Antes, ¿Querías decir algo de esto? Alguien levantó una, ¿no? No. Ok. Adelante. antes hacen todas las cosas para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos de las cenas, y las primeras sillas de las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Exactamente. Y ¿qué era lo que ellos querían? Subrayan para ser vistos. Véanme a mí. Llamar la atención. Tómeme en cuenta, ¿no? Que sepan lo que estoy haciendo, ¿no? Que sepan que yo doy tanto dinero, que sepan que yo ayudé a caminar a esa viejita a cruzar la calle. No lo pueden hacer en secreto porque quieren que la gente sepa. Y siempre cuando están hablando de lo que ellos hacen. Nunca van a preguntar, ¿tú cómo estás? No, déjame decirte cómo estoy. ¿No? Esa es la idea. Quieren las primeras sillas, así como Ale. Esa es la silla de Ale. No. Sí, me decía Héctor siempre, te sientas adelante porque eres farisea. Ay, no, es que eres el apoyo aquí. No, era broma, ya sabes que era broma. Ay, no. No. Entonces, si no, Para ser visto de los si no hombres, supiera, me iba. ¿no? Sí, todo es eso. Y en la otra página 32 dice que si quieres ser el mayor, tienes que servir, ¿no? Quieres ser el siervo de todos, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Todo lo opuesto de lo que enseña el mundo hoy en día, ¿verdad? Tú primero tú y luego tú. Ajá. Sí. Y lo puedes ver cuando platicas con la gente. Siempre te platiquen de ellos. Y ese es orgullo. Aún con sus problemas, debemos de interesarnos por los demás, ¿no? Y en amistad así debe de ser, mutuo. No nada más yo voy para arrojar todo. Así como con una amiga que hice hace años en Guadalajara, que hablaba y estaba tan emocionada con la amistad y la interrumpí y le dije, y antes de como muy directa, y antes de que me conocieras, ¿con quién hablabas? Y ella mencionó una persona y le dije, ¿y la escuchabas? No.
Le digo, yo también quiero decirte cosas, ¿no? Es muy importante eso y hay que examinar nuestras vidas, cómo somos. Ujú. Bueno, ahora sí vamos a leer la primera pregunta con Tere. Y Ana María, traje tus folletos y no viniste. Entonces el domingo estarán en mi cajuela. No te oigo porque estás ya en mutar, pero pues ni modo, así es la vida. Sí, pues sí. Podemos leer la pregunta número 1, que está atrás en la página 206. Los Y escribas, espera un segundo, noten como dice en el resumen del capítulo, que la verdadera humildad, como fue enseñada y ejemplificada por Jesús y por Pablo, resultará en una bendición genuina. Ujú. ujú, Sí, lee la primera pregunta. los escribas y fariseos de los días de Jesús. Eso no es la pregunta, eso es otra cosa. Es como para comenzar, para romper el hielo. Perdón, sí, ¿No? sí, está más abajo. Contesta las ¿A qué se preguntas. refiere el vocablo griego traducido pobre en Mateo 5:3? Así que lo vamos a guardar en nuestra mente y leer el primer párrafo. Adelante, Tere. Sí. Bueno. La enseñanza de Jesús acerca de la humildad. Los dirigentes judíos obviamente no prestaron atención a las instrucciones anteriores del Señor en Mira, contra de perdón, voy a interrumpirte porque no están perdidas algunas. Estamos en la página 32, la enseñanza de Jesús acerca de la humildad. Ahora, otra vez, Tere, más fuerte y más despacio. ¿Ya Sí. saben dónde están? Ok. los Elo, ve atrás. Estabas leyendo la pregunta. Estamos en la página 32. Regresa a página 32 y ahí vamos a empezar a leer. ¿Ok? Adelante, Tere. La enseñanza de Jesús acerca de la humildad. Los dirigentes judíos obviamente no prestaron atención a las instrucciones anteriores del Señor en contra del orgullo espiritual al que habían aludido en las primeras bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cada uno de esas piadosas actitudes con sus consiguientes promesas describe a personas que están en el reino de Dios. Identifican a esas personas que tienen consuelo en todas las cuestiones importantes de la vida y que pueden mirar adelante el día cuando heredarán la tierra en su forma final, es decir, las glorias del nuevo cielo y la nueva tierra. Y cada bienaventuranza describe una faceta de la humildad. Exactamente. Aquí nos da algunas de las cosas y el resultado. Algunas de las características que Dios quiere que tengamos y el resultado. Subrayan bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurados? Felices. Felices, 3 veces felices. Muy, muy, muy. ¿No? La verdadera felicidad. No, nada más happy, happy, happy. Así ya pasó porque ya no hay más pastel o ya se acabó la aventura o lo que fuera. No. Es verdaderamente felices los pobres en espíritu. Subrayanlo. ¿Y qué es el resultado si eres pobre en espíritu? De ellos es el De ellos es Reino de los cielos. Siguiente, lloren. Recibirán consolación. Así subrayé para que resaltara. ¿No? ¿Cómo llorar? Vamos a ver todo eso. Qué lindo ver de las bienaventuranzas. Mansos. Recibirán la tierra por heredad. Tienen hambre y sed de justicia, serán saciados. Y seguí subrayando ahí esas piadosas actitudes con sus consiguientes promesas. Eso fue lo que acabamos de repasar. Esas piadosas actitudes de ser pobre en espíritu, de llorar, de ser manso, de tener hambre y sed de justicia, con sus consiguientes promesas, ¿no?
También subrayé, tienen consuelo en todas las cuestiones importantes de la vida. Ujú. Y cada bienaventuranza describe una faceta de la humildad. Ujú. Entonces vamos a ir analizando cada uno de estos y recuerden, es un espejo para vernos, verme a mí, no ver a Chelo, no, voy a verme a mí, realmente examinar nuestro corazón y ver, ¿necesito más de eso, Dios? ¿Cómo lo puedo desarrollar? ¿No? ¿Cómo lo puedo obtener? ¿Dónde lo compro? Ujú. Y ya recuerden la pregunta que estamos buscando, ¿qué significa pobre? Ujú. Vamos a seguir leyendo ahora con Maggie. Sí, pobreza de espíritu. Cristo comienza el sermón con la frase, bienaventurados los pobres en espíritu. Pobre es el vocablo griego tokos, que significa alguien que es tan pobre que tiene que mendigar. Era usado específicamente de mendigos que no tenían oficio o que estaban demasiado incapacitados para trabajar. Esas personas tan pobres estaban en bancarrota económica, totalmente destruidas y sin ningún medio de sostén. Sí, totalmente destruidos. Subrayé eso. Totalmente destruidas y sin ningún medio de sostén. Ya tenemos mucha pobreza aquí en México, pero ¿realmente serán así? Subrayen la palabra pobre y la palabra tochos o quién sabe. ¿Qué significa? Subrayan alguien que es tan pobre que tiene que mendigar, ¿no? Y así todas esas cosas que califican, que tienen que mendigar. Totalmente destituidas y sin ningún medio de sostén. ¿Conoces a alguien así? ¿Sí? ¿Conoces personalmente a alguien así que no tiene de qué comer, no tiene techo, están en la calle sin ropa, sin nada? No. ¿Sí? Yo he visto los que andan en la Pe- calle, pero no los Pero no conozco. sabes No, realmente si conozco. no tienen, si regresen a un lugar y ay, no sabes. O sea, yo personalmente, alguien en la calle que no tenga nada, no conozco. Pero aquí está hablando no nada más de pobreza, como vemos está hablando de totalmente destituido. No hay ni una gota de agua que puede tomar, no hay comida de nada, no hay ropa, no hay techo, no hay, y está hablando de espiritualmente. Eso sí conozco a mucha gente. Ajá. Pero físicamente, yo sé que hay pobres en la calle, pero no sé realmente si tan pobres, ¿no? Gracias. Entonces ahí vamos a poner ahí la pregunta número 1, porque está diciendo lo que significa la pobreza. ¿Qué se refiere el vocablo griego pobre en Mateo 5:3? Y en la pregunta 1 hay 2, porque estamos en la página 32, y eso es lo que significa. Totalmente destituidas y sin ningún, totalmente, por eso les pregunto, ¿conoces realmente a alguien así? Totalmente. Ayer fue o antier en mi conjunto, desalojaron una familia de su casa, sacaron todos sus bienes. Es muy triste ver eso, pero es gente que no ha pagado y todos estamos pagando para que tengan agua, para que tengan todo lo necesario, ¿no? Y por tiempo, si no años, han estado tratando de ayudarlos, trabajar con ellos, que den algo, ¿no? Pero tenían un montón de cosas. No estaban destituidos, ¿no? Sí, eso es otra cosa. Bueno, vamos a seguir, para entender bien ese concepto de pobre espiritualmente. Vamos a seguir leyendo con Ana María. ¿Puedes leer o tu tos te impide? Yo creo que sí, Elenita. Adelante. El Lee. reino de Dios pertenece a los que están espiritualmente destituidos. Todos los que son genuinamente salvos se han percatado de su propia bancarrota espiritual.
de modo que sabían que no podrían entrar sobre la base de algún mérito personal. En resumidas cuentas, el reino pertenece a todo aquel que, como el publicano de la parábola de Jesús, tenía esta actitud, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpea el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y aquí empieza a hacer esa comparación. Subraya la primera línea. El reino de Dios pertenece a los que están espiritualmente destituidos. Y ahora tenemos un poco mejor concepto de qué es. Completamente, no. Y gracias al universo. No, así como Frida. No, y lo peor es que ni cuenta se da. Eso es lo peor. Está en bancarrota y no se da cuenta. Su propia bancarrota espiritual, ¿no? Pero mire como dice, todos los que son genuinamente salvos se han percatado de su bancarrota espiritual. No se puede salvar si no te das cuenta. Mientras digas, y gracias al universo, y no te das cuenta que si no fuera por Dios, ¿dónde estarías ahorita? Muerta en el infierno para siempre, sin esperanza, sin oportunidad, ¿no? Entonces, Dios nos ha abierto los ojos para darnos cuenta de nuestra bancarrota espiritual y nuestra necesidad de Él y lo que Él ha hecho por nosotros. Como el publicano, que no quería ni verse, levantarle la vista. Sé propicio de mí, pecador, por favor, clamando a Dios. Era para que tu nieta se quebrantara en llanto, diciendo: Dios mío, me salvaste, salva mi alma. Pero todavía no ha llegado. Vamos a seguir orando y tú vas a seguir dando ese ejemplo y orando por ella. Vamos a seguir leyendo ahora con la que se sienta adelante. Ale, la farisea. No, es No cierto. me vayan a decir así. Ya con lo que me dices de Alibaba ya es suficiente. En contraste, formar parte del reino de Dios no pertenece a quienes cuentan con su bautismo, su educación eclesial o su herencia cristiana. Y antes de seguir, vamos a leer la pregunta 2. Ahí en la página 206. ¿En qué clase de cosas confían las personas para tener entrada en el reino de Dios? Mencione por lo menos 5. Y otra vez empieza a leer el párrafo. En contraste, formar parte del reino de Dios no pertenece a quienes cuentan con su bautismo. Ese es uno. Su ¿Cuánta educación- gente piensa? Pues yo me bauticé, ¿para qué me voy a volver a bautizar cuando ya aceptaron a Cristo? Dios te muestra. Ok, el bautizo de bebé, ¿tú ya habías creído en Cristo? No. ¿Y para qué es el bautizo? Para mostrar al mundo: he recibido a Cristo en mi corazón, Él murió por mis pecados, Él me salvó. Y el bebé no sabe eso, nada. apenas está viendo para que sepa que eres su mamá, ¿no? Entonces, pero mucha gente piensa, ¿no? Y luego, Su educación eclesial. yo fui al seminario bíblico de Palabra de Gracia. ¿Y cuánta gente va y ni salva es? Pero toman sus cursos y más conocimiento. O su herencia cristiana. Mi mamá fue cristiana, mi abuela fue cristiana, mi bisabuela. No, y esa es Pero eso no te hace tradición. cristiana. Como Daniel Lozano, el primer pastor del grupo hispano de Grace, decía que él notaba que su mamá siempre hacía un corte de carne. Y al ponerlo en la olla, ¿te acuerdas? Le cortaba a un lado y al otro lado y lo ponía y él decía: mamá, ¿por qué cortas de los dos lados de la carne para hornearla? Y decía: así me enseñó mi mamá. Y va con la abuela y abuela, yo noto que mi mamá hace eso ¿por qué mi mamá me enseñó a hacerlo así? Va con la abuelita, la bisabuela, y así le dice: ay, hijito, en aquellos años mi olla no era muy grande. Y así creemos en tradiciones y perdemos cosas buenas por no
razonar por qué las cosas son así. Así es que en educación eclesial o herencia cristiana, adelante. La entrada en el reino tampoco pertenece a las personas que solo cuentan con una fecha cuando hicieron una decisión por Cristo. Yo oré, así, mis hijos oraron, fueron bautizados, iban a la escuela dominical y ahora, y dices, entonces eran cosas externas. Ni me paro. Ujú, Y ahora ni me paro. ujú. O cuando pasaron al frente al final del culto. Recuerden sus hechos y no vacío por dentro. Ujú. Asimismo, quienes se enorgullecen de su conformidad con todas las formas externas de la tradición de su iglesia, Sí, yo hago esto, yo nunca falto en ese, ¿no? que ofrendan sistemáticamente para los diferentes ministerios Mira cuánto dinero doy. Ajá. y que están siempre ocupados en actividades religiosas, Todos los días de la semana. no pueden presumir de tener entrada automática en el reino. Qué triste. Subrayen, subrayé todo eso y realmente hay que subrayar, no pueden presumir de tener entrada automática en el reino. Chicas, tenemos que examinar nuestras vidas. ¿En qué baso mi salvación? ¿Por estas cosas? Y eso contesta la pregunta 2. Pongan un 2 ahí y en la página ahí atrás, 206, pongan en la 2, página 33. Ujú. Ya tenemos un montón y seguro podemos agregar más. Ujú. Y ahora, lo último, subráyalo 3 veces. Ya lo leo. Ajá. Los únicos que pueden reclamar esa seguridad son aquellos que humildemente se han abandonado a la misericordia de Dios, fueran limpiados de sus pecados y por lo tanto descendieron a sus casas justificados, tal como Jesús describió al publicano en Lucas 18. Ujú. Ahí cabes, ahí encaja tu nombre, tu persona en los únicos. Tenemos que examinar nuestras vidas. Los únicos que pueden reclamar esa seguridad son aquellos, y hay que ver, tú has ido humildemente y has abandonado, te has abandonado la misericordia, y has dicho, ten misericordia de mí, y Dios te ha perdonado, te ha limpiado de tus pecados. Entonces has sido justificada. Si no encajas ahí, mejor espera, toma un tiempo, platica con Dios. ¿No? Qué horrible sería ir toda la vida a la iglesia, a un estudio bíblico. Yo me sentiría horrible pensar que aquí estuvieron años conmigo y estoy compartiendo cada semana y se mueren y se van al infierno porque nunca fueron. Por eso yo sé, a lo mejor les canso, pero es por amor. Quiero que estén seguras. No confíen, sí, Maru. Eso era mi pregunta basada en que si sientes paz en el corazón. Eso leímos, que sientes paz en tu corazón, ¿no? Pensamiento, cuando tú haces este tipo de observación, yo digo, bueno, nunca te había preguntado, si yo hago algunas cosas, voy al Señor, requiero, pido perdón, y siento paz, digo, si yo sé que Él es el que me fortalece, que me da. Pero estás agregando muchas otras cosas que nada más siento paz, porque homosexuales sienten paz en vivir juntos. Entonces, la paz puede ser muy engañosa, aunque la paz viene cuando confías en Cristo. Ese es el engaño siempre del enemigo. El arco iris fue para mostrar el pacto, que Dios nunca iba a destruir otra vez por agua, y ahora los gays lo usan como su emblema. Así es que paz sí puede ser una señal, pero no es la única. Ajá. Porque hay muchos que no vivan como Dios dice, dicen, ay, siento paz haciendo eso. Ajá. Y no concuerdan con lo que Dios dice. Entonces, qué bueno que agregaste. Y yo ya me he arrepentido y estoy buscando al Señor. Hay varias otras cosas que vienen, que ya vimos en la fe verdadera, ¿no? ¿Quieres saber con certeza que eres salva? ¿Hay hambre para leer la Biblia, para buscar a Dios? ¿O es por venir a comer las galletas y cosas ricas? Hay que ver qué es lo que nos jala. Porque quiero ir a la iglesia. Estaba hablando con alguien el otro día que tiene años que no ha ido a la iglesia. Digo, ¿y cómo te sientes?
tú diciendo que eres cristiana y tienes años y no has ido, pudiendo ir. Tu cuerpo funciona, tienes dinero para ir y no, ¿cómo te mal? Qué bueno, eso me da gusto. Debes de sentirte mal. ¿Y qué vas a hacer? ¿No? Por lo menos ya está en un estudio, pero es que va a haber señales en nuestras vidas. Entonces, esa es la pregunta 2. Ahora, y esa es la primera parte de ser pobre de espíritu. Y creo que toda la vida en Cristo tenemos que tener esa cualidad en nuestras vidas. Pobreza de espíritu. No importa que tengas 50 y tantos años en Cristo, yo me siento pobre de espíritu. Yo necesito de Dios. Cada día, cada momento. Nuestra vida debe ser Cristo. Lo incluimos en todo lo que hacemos. No es nada más domingo o cuando voy al estudio, pero Él está primordial en todo lo que hago. Y ahora llanto espiritual. Estamos con Mimi. La pregunta 3. La pregunta 3 primero. Gracias. Ya ves, soy secretaria. Sí, sí. Esto fue la 2. Vas a poner 33 en la página 206 al lado de la 2 y en lo que leímos vas a poner la 2. Y ahora llanto espiritual. La pregunta, Pili. ¿Qué da lugar generalmente a la incorrecta clase de tristeza? Ok, estamos buscando ¿qué clase? La incorrecta clase de tristeza. ¿Qué es la incorrecta clase de tristeza? Vamos a seguir leyendo, Pili. Las personas que comprenden y hacen frente a su bancarrota espiritual también lloran por sus pecados. Ese no es un llanto inadecuado que manifiesta tristeza por planes pecaminosos que son frustrados, o que manifiesta una tristeza prolongada y deprimida, o una cantidad anormal de pesar debido a lealtades y afectos equivocados. Esa clase de llanto es errónea y con frecuencia se relaciona con culpa egoísta, infidelidad y con una falta de confianza pecaminosa en el Señor. En 2 de Samuel 13:2, si quieren no lo buscan, lo tengo aquí. Puedo seguir, gracias. En 2 de Samuel 13:2 dice, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Eso era una tristeza porque quería violarla. Pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna, ¿no? Era una tristeza porque no podía hacer lo que quería, ¿no? El pecado, y eso le causaba tristeza, ¿no? Ahí está en el libro, vea, 2 de Samuel 13:2. Eso no eso contesta la pregunta 3, no es por planes pecaminosos que son frustrados. Como un día di un aventón a un joven que estaba en mi conjunto y me dijo, me iba a ver con mi novia y vamos a tener relaciones, pero no llegó y estaba triste. Así como si fuera la plática de todos los días. Sí, sí, la confianza. No, entonces así vemos, ese no es un llanto inadecuado que manifieste tristeza por planes pecaminosos que son frustrados, o que manifieste una tristeza prolongada y deprimida, o una cantidad abnormal de pesar debido a lealtades y afectos equivocados, ¿no? Y aquí tenemos otro ejemplo en 2 de Samuel 18:33, pero es toda la historia ahí, así que no vamos a leer todo eso, pero de Absalón y no, la historia desde el versículo 33. Que cada quien lo lea. Sí, que lo lea en tu casa, ¿no? Tarea, que Saúl, David estaba llorando por su hijo y era realmente un amor enfermizo de alguna forma cuando su hijo quería matarlo, ¿no? Esa clase de llanto es erróneo y con frecuencia se relaciona con culpa egoísta. Busco que me amen,
infidelidad y con una falta de confianza pecaminosa en el Señor. Muy profundo lo que está diciendo, pero chicas, muchas veces tenemos afecto para personas que nos hacen daño y no los suelto. Ya hay una dependencia de ellos y por eso con algunas hablo y digo, no recibas cosas de este tipo de relación. Te va a dar flores, no los recibes. Es un afecto no bueno, no te está haciendo ningún bien y tú te aferras a ese afecto y es dañino y te aleja de Cristo. Y aquí salió, no es llanto porque no puedo tener esa relación, no. Dios pone lo bueno en tu camino, hay que elegir lo bueno. Vamos a seguir leyendo con Amanda, a menos de que alguien quiere comentar algo. Pues que también te quita lo que no es bueno para ti, aunque estés vedada, y a mí me pasó, por eso lo vi. Sí. Estaba completamente ciega y Cuando Dios te lo quita, estás triste, porque ya no lo tienes hasta que Dios te abre los ojos y te hace ver, eso no era bueno en Cristo. Y ahora en el momento no lo entiendes, pero creces en Cristo y dices, qué bueno que me lo quitaste, porque me estaba llevando a ese amor enfermizo. Y hay mucho de eso en el mundo, chicas. pero además que lo digo por mi propia experiencia. Sí. Me dio el valor para hablar, decir, y me sentí tranquila. Dije, ay, nunca me imaginé tanto sufrimiento. Porque estabas diciendo lo correcto. Y cuando haces lo correcto delante de Dios, hay bendición. Fue lo que leímos. Cuando somos humildes realmente, hay bendición, ¿no? En nuestras vidas. Y ser humilde es decir no a lo que no agrada a Dios. A lo mejor pierdes posición, a lo mejor pierdes dinero, a lo mejor pierdes casa, porque el Señor que te tiene ahí te da casa y todo y no es tu esposo. Y tú dices, ok, pero prefiero vivir en pobreza con Cristo que en una mansión en pecado, ¿no? Muchas cosas pasan en nuestras vidas. Sí, porque te da cosita. Es que está arriba de la mesa el gatito. Yo les iba a preguntar algo. ¿También? Sí, ahorita no baja. Ahorita ella no está bajando. ¿Puedes bajar? Entonces ella pregunta 3. Sí, baja eso para que no coma, porque ya es nada más la lata. Nada pasa, y ella está enfermiza, tiene misericordia. Es viejita. Carlos también le gusta mucho ver las cosas de ella. Sería parte de la pregunta. Es parte de la pregunta 3 y todo esto. No que da lugar generalmente a la incorrecta clase de tristeza, todo eso, pecado. Yo te iba a preguntar, llanto espiritual también podría ser que, o sea, Todavía no hemos visto lo que es, vimos nada más lo que no es. bueno, que no es. Eso es lo que no es. Lo que no es. Esa es la pregunta, ¿qué no es? ¿Qué da lugar generalmente a la incorrecta clase de tristeza? No hemos visto la correcta clase. En un segundo lo vamos a ver. ¿Ok? Ahora sí ya. Ahora sí ya. Okay. El llanto del que Jesús habla en Mateo 5:4 ni siquiera es el mismo que la forma legítima que todos manifestamos de vez en cuando como algo normal en la vida, tal como cuando un ser querido muere. Tampoco es la clase de llanto que tiene lugar cuando un creyente está desanimado en el ministerio, cuando está triste por el pecado de otro, o cuando los creyentes están preocupados por el bienestar espiritual de otros cristianos, o cuando están angustiados por las dificultades de un familiar o un amigo. Exactamente, entonces, ¿querías decir algo? No. Ok. Entonces aquí estamos viendo diferentes formas que hemos expresado llanto. Se muere alguien, sabemos que está en el cielo, pero hay llanto, lo extraño, hasta luego, ¿no? Pero sí, es normal. Hay algo de tristeza, ¿no? Pero dice, no es ese llanto espiritual de lo que Jesús está hablando, ¿no? Que cuando te desanimas en el ministerio,
nadie hace su tarea. No, ya no voy a dar clases. No, me desanimo. No pasa. Okay. Pero sí, podría pasar, ¿no? Mucha gente tira la toalla y no sigue el ministerio por desánimo. Pero eso no es la clase de llanto espiritual que estás diciendo, ¿no? O por sé que estás en pecado, me causa tristeza, tampoco, ¿no? Todo eso vamos a seguir leyendo para ver mejor lo que es. Adelante, Lucita. Sí. Que está, ya mero es tu cumpleaños también. Bueno, Una pregunta. Ok. Es Cuando bueno de uno- tener Aquí, por ejemplo, dice que cuando estás triste por el pecado de otras personas, puedes estar triste, pero el pecado es quedarte triste Sí. y no confiar en Dios. Sí. Porque Pero- sí puedes, Estamos tratando de ver bien qué es ese llanto espiritual que debo de que no tener. es el llanto. Ese, sí es tristeza, pero no es, estamos viendo es la por que partes. habla. Espérate. No se quieran adelantar. Adelante. Jesús ciertamente sabe con respecto a todas esas tristezas correctas de los creyentes. Y Él les proporcionará toda la ayuda que necesitan para hacer frente a las pruebas. Pero esa no es la cuestión en Mateo 5. En el versículo 4, el Señor se refiere a un llanto piadoso que solo los que están seriamente en busca de Él para salvación o los que ya lo conocen pueden experimentar. Subraya eso, ahí ya está profundizando lo que es un llanto piadoso que solo los que están seriamente en busca de Él para la salvación o los que ya lo conocen pueden experimentar. Adelante. Pablo felicitó a los corintios por esa clase de llanto, tristeza, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Entonces, está comparando, primero, tristeza por el pecado, ¿no? Y después también tristeza por las circunstancias de la vida, desánimo en el ministerio, el pecado de la otra persona, que no se ponen sus pilas y no siguen adelante, cualquiera, pero el llanto, cuando habla aquí del versículo 5, llanto espiritual, es algo que te lleva al arrepentimiento para salvación, te lleva a crecer en Cristo. Estás harta de tu pecado, de seguir viviendo otra vez, y Dios, ¿no? Ya, hasta aquí, esto llegó y pones un orden en tu vida. Ese es el llanto espiritual de que él está hablando. Y aquí en la pregunta 4 con Mario, hay dos partes, hay dos preguntas. Lee la primera, la A. Dice, ¿cuántos vocablos griegos diferentes se usan en el Nuevo Testamento para tristeza? Ok, nada más lee esa parte y vamos a seguir leyendo. En la pregunta 3 van a ponerlo ahí en la 33. Todo ese párrafo de lo que leemos al canto, pero en especial en la página 34. Ajá. 33 y 34. En la 3. En la 3. Ajá. Es la página 33 y 34. Y ahora vamos a dejar que Maru sea. ¿Sí? Dice, de los 9 diferentes vocablos griegos usados en el Nuevo Testamento para expresar tristeza, el que es traducido lloran en Mateo 5:4 y en otros pasajes representa los sentimientos más fuertes y la tristeza más sincera. Además, comunica el concepto de una profunda agonía interior, acompañada algunas veces por una manifestación externa de llanto y lamento. Cuando David lloró por su pecado y lo confesó, declaró,
Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces ahí vamos a poner número 4 y en la página 206, en la 4 vamos a poner página 34. Pero van a poner número 4A porque es la primera parte de la pregunta, porque hay 2 preguntas ahí. Y ahora vamos a leer la B con Betty. Entonces, ¿cuántos verbos hay? ¿Cuántos verbos hay? Perdón, ¿cuántos vocablos griegos hay diferentes? 9. 9 diferentes. Ajá. Y ese, de lo que dice ahí, yo subrayé 9 diferentes vocablos griegos para expresar tristeza. Pero Jordan, lo que dice en Mateo 5:4, expresan los sentimientos más fuertes y la tristeza más sincera, de una profunda agonía interior. Y a veces se manifiesta por llanto y lamento. Y es para la salvación y en el mismo crecimiento de nosotros, ¿no? Cuando quieres decir lo que Dios está haciendo en tu vida. El otro día, Tere compartió algo que pasó en su vida y con llanto de alegría. Era otro tipo de tristeza hecho alegría de ver el crecimiento, ¿no? Y la 4B, ya los que conectan. Y vamos a seguir, ¿ok? Puedes ver y jalar el micrófono tantito, porfis, lo más que se pueda. Ya está lista. Okay, Maru, ahí. puedes jalar el micrófono así para que llegue ahí. Ahí. La 4B. La 4B dice que es diferente en el que se usa en Mateo 5:4. Ok. Y entonces vamos Ya a ver. estamos viendo algo, pero vamos a ver más. En Mateo 5:4, Jesús usa el participio presente penhauntes, que indica una acción continua. Creyentes fieles y maduros tendrán una actitud constante de toda la vida de llanto o quebranto por el pecado, que les permitirá ver más y más del amor y la misericordia de Dios y menos de su propio orgullo. La verdadera expresión de esta actitud no permitirá la entrada de la compasión por uno mismo ni la humildad. No se centra en la persona ni en su pecado, sino que humilde y felizmente mira a Dios, quien es el único que puede perdonar la iniquidad. Es la actitud que Pablo expresó en Romanos 7, cuando describió su constante batalla contra el pecado y concluyó diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En la página 34 casi todo subrayé. Sí. Okay. Ahí dice claramente la diferencia. Sí. Okay, de 9 diferentes vocablos. Okay. ¿Qué significa este? Entonces, es la 4B ahí. Y subrayen, usa el participio presente pensantes que indica una acción continua. Entonces, continuamente debe de tener ese llanto en mi vida. ¿No? Ese deseo de agradar a Dios cuando vienen pensamientos que, no, Dios, no permites que yo ni piense algo así, menos hacerlo. Ese es los que lloran, ese es el llanto que agrada a Dios, que debe de formar parte de nuestras vidas. Porque mira, el vocablo habla de una acción continua. Cuando nos hacemos cómodos en la vida cristiana, hemos perdido ese llanto espiritual. ¿Te ha pasado? ¿Lo has perdido alguna vez? Sí. Okay. Y aquí sigue diciendo, ¿no? Creyentes fieles y maduros tendrán una actitud constante en toda la vida. Si lo perdiste, pide perdón y dile a Dios, quiero recuperar ese llanto espiritual para vivir una vida que te agrade. Ahorita, en tu silla, no tienes que ir a tu casa. Puedes en tu alma decirle a Dios,
yo quiero recuperar eso, ¿no? Ayúdame para que yo ver más y más el amor y tu misericordia y menos de mí, de yo, pobre de mí, sacando el violín, tocando para ti, ¿no? No, Dios, no, que yo, es tan fácil y piensas, ay, no, y ya estás reclamando al Señor cuando, mejor, ayúdame a ver tu amor, tu misericordia, no el yo, ¿no? Y como dice ahí, no permitirá la entrada de la compasión por uno mismo ni la falsa humildad. No se centra en la persona ni en su pecado, sino que humilde y felizmente mira a Dios. ¿Ojos dónde? Arriba. ¿Por qué creen que lo digo tanto? Es que te saca del lodo. Porque vivimos en el lodo muchas veces y pierdo lo mejor de lo que Dios quiere para mí. Llanto espiritual es bueno. Te mantiene cerca de Dios. Ese deseo profundo de agradarle en nuestras vidas. Y eso es la 4B. Entonces está bien la página 34. Ahí lo pones ahí en la pregunta 4. Y vamos a seguir leyendo aquí. Le toca ahora a mí. A mí. Si continuamente lloramos por el pecado, seremos continuamente consolados. Aunque podemos conocer ese consuelo en el presente, este será completado solo en la gloria del cielo, donde enjugará Dios toda lágrima de los ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En Mateo 11:28, ¿alguien lo sabe de memoria? Todos los que estáis afligidos, venid a mí, Todos los que estáis afligidos y cargados, que yo os haré descansar. Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué quieres? ¿Paz? O shalom verdadero. Tenemos que ir a él, tener ese llanto continuo en nuestras vidas. Y aquí subraya en la primera frase, si continuamente lloramos por el pecado, seremos continuamente consolados. ¿Tú llores por tu pecado? Yo lloro por mi pecado. Ayúdame. Quiero ser semejante a ti, no a Elena, ¿no? Sí. Y sabemos que eso, la gloria va a ser perfecto, pero mientras estamos en la lucha, chicas. Ahora vamos, ya vimos, ¿no? De espíritu, de llanto espiritual, y ahora mansedumbre con Sandy. Dice mansedumbre. La actitud de mansedumbre, Mateo 5:5, según la divina sabiduría de nuestro Señor, ocupa lugar en la presencia lógica de las bienaventuranzas. La pobreza de espíritu nos lleva a alejarnos de nuestro orgullo pecaminoso y a llorar debido a nuestras injusticias. Entonces la mansedumbre, que también es un producto de nuestra humildad, nos hará buscar la justicia de Dios. Gracias. Vamos a subrayar ahí la pobreza de espíritu nos lleva a alejarnos de nuestro orgullo. Cuando veo que necesito más y más de Dios, ya veo que no soy competente en mí misma para hacer nada y busco a Dios para poder hacerlo, ¿no? Nos lleva a alejarnos de nuestro orgullo pecaminoso y a llorar debido a nuestras injusticias. En vez del violín, ya digo, Dios, tú estás permitiendo todo eso en mi vida, por algo será. ¿Por qué lo estás permitiendo? ¿Qué quieres que yo aprenda? En vez de, ¿y él? ¿Por qué no aprende? ¿No? No, ya lo leímos, ¿ok? Ya hemos leído eso desde el principio. Vamos a seguir leyendo con Mago. El vocablo. Vamos a leer en un momento. Es que está en la otra parte. Bueno, si quieren leer las preguntas 5. Sí. Chicas, quieren enseñar, pueden tomarlo con mucho gusto.
No, es que ya lo tengo puesta. Sí, lo voy a leer, yo lo tengo para la otra. Está bien, Leila, 5. ¿Qué implica hoy día por lo general el vocablo manso? ¿De qué manera es esa una mala interpretación de su uso bíblico? Hoy en día, ¿qué piensan de esa palabra manso? Vamos a leer. El vocablo griego, praos, traducido mansos, en el versículo 5 esencialmente significa tierno o suave y a veces describe a una medicina relajante o a una brisa suave. También describe el temperamento de animales cuyos espíritus salvajes, naturales, han sido quebrantados para hacerlos útiles como animales de trabajo. En los seres humanos define una actitud que era humilde, sumisa, tranquila y compasiva. Aunque Jesús, durante su entrada triunfal en Jerusalén, fue aclamado como el rey de los judíos. Mateo dice también que venía manso y sentado sobre una asna. El rey de gloria, manso. No. ¿Prosigo? Y es lindo cuando vemos esas actitudes en los líderes de la iglesia, que son mansos, que puedes acercarte a ellos, que no te van a sacar el látigo y ¿no? tumbarte. Entonces subrayé ahí, aunque no vemos la pregunta 5 todavía ahí, por eso lo iba a leer más al rato, pero el vocablo griego praos, traducido mansos, versículo 5, significa, subrayalo, tierno o suave, ¿no? Medicina relajante o una brisa suave. Hablando de ser mansos, vamos a decir que Jesús fue manso y venía sobre una asna. Adelante, Erika. Bueno, quiero comentar antes algo. Yo donde me congregaba antes, y antes de la iglesia donde vine 7 años, repetían constantemente que éramos mansos, pero no mensas. Entonces, eso nos lleva a la rebeldía de, ahora como se dice, ¿no? Que somos... Esa es parte de la actitud del mundo que vamos a ver en un momento. Que las mujeres son poderosas, ¿no? Pero la verdad no comprendes qué significa, ¿no? ¿Qué es ser manso? Porque Jesús también nos dijo que ser manso y humilde como ser. Ajá. Y él tumbó las mesas cuando estaban bebiendo, que no era lo que él quería ahí en el templo, y él regañó gente, él dijo son hipócritas, sepulcros blanqueados, y él fue humilde, pero pudo hablar con autoridad y fuerte cuando había una necesidad, y aún seguía siendo manso. Entonces, por eso es muy lindo como lo ha escrito aquí MacArthur de las diferentes cualidades de pobre de espíritu. No habíamos captado bien qué es eso, pobreza, y que debemos de tenerlo siempre toda la vida, ¿no? Me impacta cuando lo leo y te hace reflexionar. Y por eso pregunté, ¿conocen a una persona así despedida? Sin ropa, sin comida, sin techo. No, yo no. Sé que hay pobres, pero así y así es como Dios nos quiere. Que nunca perdamos de vista que necesito de Dios, que soy pobre en espíritu, ¿no? Y después llanto espiritual. Quiero llorar aún pensando en llanto espiritual. Que yo siempre, toda la vida, que sea un estilo de vida, que tenga yo ese llanto espiritual. Y yo quiero agradarle. Y cómo hay tantos diferentes tipos de tristeza, pero nos está llevando a examinar cada uno de esas bienaventuranzas. Y lo mismo con mansedumbre. ¿Qué es la verdadera mansedumbre? Y así es que vamos a seguir leyendo. Y gracias. Y vamos a ver lo que no es, lo que el mundo piensa. Todavía no llegamos ahí. El número 5. Ya leímos la 5, entonces vas a seguir leyendo. Ya leímos la 5. Vas a seguir leyendo la página 35. La mansedumbre ha sido siempre la voluntad. La mansedumbre ha sido siempre la voluntad de Dios para su pueblo. Job 5:11 dice de Dios que pone a los humildes en la altura
y a los enlutados levanta a seguridad. Números 12:3 dice, y aquel varón, Moisés, era muy manso, que con todos los hombres que había sobre la tierra. Y David, el hombre según el corazón de Dios, escribió que el Señor encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Nos está dando ejemplos de la verdadera mansedumbre en personajes que conocemos de la palabra de Dios, ¿no? Moisés era muy manso. ¿Y qué hizo Moisés? Dio el pueblo judío, ¿no? Si yo no puedo ni con un estudio en Zoom con 20 personas y presentes, ¿no? Yo digo, ¿cómo pudo haber llevado a toda esa gente? Cada uno, por ellos. ¿no? Impresionante, ¿no? Y David, Job, tantos ejemplos. Adelante, Mica. ¿Cómo vamos en Zoom? ¿Todo bien? Adelante. Bueno, ahí voy. Dice, la mansedumbre es enfatizada también a través del Nuevo Testamento. Además de la enseñanza de Jesús acerca del tema, Pablo tiene mucho que decir. El apóstol exhortó a los creyentes en Éfeso. Así, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia, los unos a los otros en amor. Instruyó a Tito a instruir a los cristianos de esta manera. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y aquí en este párrafo todavía no está contestando la pregunta 5, está el siguiente, hasta ahí ya llega, por eso le iba a dejar en ese momento, pero está bien. Está hablando de qué es la mansedumbre bíblica, ¿no? ¿Qué ven que es la mansedumbre bíblica de este párrafo? Pues, di una. Cada uno di una. ¿Qué es la mansedumbre? Obediencia. Es soportarnos. ¿Qué? No es aguantar el otro. Es el mundo. Apoyarnos, soportar, dar soporte técnico para que recuerden. No es aceptar, levantar su brazo cuando está caído, ayudarle a caminar correctamente, porque todos podemos pecar. Y necesitamos misericordia para que nos ayuden a caminar correctamente, ¿no? Por eso cuando veo que se caen, voy a tratar de hacerlo con amor, pero no voy a darte por tu lado, porque quiero que vives para Cristo. Es muy, muy importante eso. ¿Qué más ven ahí? Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos. A ver, uno por uno. Sujetarse aquí dice, entonces es un estilo de vida. Obedeces el gobierno, autoridades. No vas a ir al tú por tú y hablando mal del presidente en nuestro estudio porque tú tienes tu idea, ¿no? O hablando en ningún lado, ni con tu amiga en el cafecito de tomar. No, es porque la mansedumbre embarca la primera frase ahí, subráyalo. Andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Tenemos que tener ese andar digno, ¿no? Y fracasamos. Yo sé, chicas, todos fracasamos. Y cuando fracaso, quiero que me corrijan, ¿no? Y voy a corregirte si fracasas. Si no hay ese andar digno, que veo que estás siendo prepotente con tu esposo, te voy a decir, sabes, no es la actitud adecuada, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú aprendas de tener un esposo como quieres? ¿No? Que tengas un saco, puedes ¿Otra? ¿Ves ahí? Sí, o sea, me llama la atención porque sí, efectivamente, yo no estoy de acuerdo con el gobierno ni con el presidente. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo pensar? ¿Qué aquí dice de los gobernantes? ¿Qué dice la Biblia que debes de hacer en este caso? Orar.
Busca la primera que encuentre el versículo que habla de lo que debes de hacer por los gobernantes. Orar por Romanos 13. por nuestras autoridades. Primero de Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Qué debes de hacer? Orar. Habla primero de Timoteo 2:1 y 2, ¿no? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y Dios de honestidad. ¿Qué pasa si no oro por ellos y los critico y hablo mal de ellos? No todos están de acuerdo, entonces en vez de tener paz en el estudio, tú hablas mal y otro dice, pero yo lo apoyo, yo pienso que es buenísimo. Y hay tantos diferentes. Sí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dios ayuda a los gobernantes. ¿No? Yo veo lo mismo, el caso en los Estados Unidos, y yo digo, ¿por quién votaría? ¿No? Y digo, tengo que orar por ellos, Dios. Quizás todo eso está porque estamos llegando al fin. Sí. Y entonces criticamos al que Dios puso, porque Él lo puso, estamos enfrentando a nuestro Dios. Al criticar a quien Él puso. Ajá. Entonces, qué importante. ¿Qué otras cualidades o adjetivos ves que que vamos a ya dejar de hacer? Porque ya consiguen uno y ya Que nadie difame. No difamar. A ver, ¿dónde dice? Que nadie difame. Ajá. Entonces, ¿qué es eso? Difamar a alguien. Y sin saber. Como vino aquí una broma de uno de nuestros líderes y lo acusó de robo. Y yo no oí lo que ella dijo, pero me dijeron, no sé quién estuvo, pero a lo mejor tú estuviste ese día. Y era una invitada de alguien. Y yo no oí, pero le hablé por teléfono y le dije, ¿te cuenta que este líder de nuestra iglesia robó? No, lo oí de otra persona. Entonces, ¿podrías venir la semana que viene y pedir perdón en frente de las personas que te escucharon porque lo estás difamando? Y sí vino y pidió perdón por haber dicho lo que no le contaron. Sí, yo sí me acuerdo. Y me dio gusto porque mostró su cara y no volvió. No, sí, no vamos a decir que de nada. Okay, porque estamos tratando de ver adjetivos aquí que habla de que estoy realmente siendo mansa. Paciencia. Paciencia. Ok, pregunta. Con lo que nos decías de la palabra de los gobernantes y los líderes, también es para los pastores, líderes. Todos, claro. Todos. Sí, claro. Ajá. No debemos estar hablando, chismeando. No, eso es ser una persona que vive con mansedumbre. ¿Qué más? ¿Qué otra cualidad ven ahí? Amable. Eso es peleonera. A ver, ¿dónde dice? Yo me acuerdo en la iglesia bíblica del Faro, estaban nombrando líderes y nombraron un señor que era peleonero. ¿Dónde están los prohibidos? Aquí está. La principal de pendencieros. No fue nombrado porque aquí. Él Mira. causaba pleitos con los demás. Contencioso. Exactamente, otra palabra. Me acuerdo algo que Luis Contreras siempre decía: si voy a errar, mejor voy a errar por ser misericordiosa. En vez de condenar, no, en vez de juzgar. Okay, pues yo quiero misericordia, voy a darte misericordia. ¿No? Todos estamos en esa lucha. La regla de oro. Exacto. Y ahora vamos a contestar para terminar nuestra clase en los últimos minutos que nos quedan. La pregunta 5. A ver. La 5. No, a Elo. A Elo. En castellano, cuando dice en la página 36. Ya leímos la pregunta. Ve a la página 36, Elo. Y lee en castellano. Sí. Mejor en inglés.
Oh, pues mejor lo leo. En castellano, el vocablo mansedumbre y su correlativo sumiso algunas veces se les ha asociado con debilidad, pero esa es una interpretación errónea del significado válido. La mansedumbre es poder colocado bajo control. Como dice el escritor de Proverbios, mejor es el que tarda en airearse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que toma uno que no es manso, es comparado a una ciudad derribada y sin muro. La mansedumbre siempre usa sus recursos adecuadamente, contrario a las emociones fuera de control y que tan frecuentemente son destructivas y que no tienen un lugar en la vida del creyente. Y la pregunta 5, como vimos, ¿qué implica hoy día, por lo general, el vocablo manso? ¿No? Y aquí dice, debilidad, ¿no? Entonces pongan un número 5 ahí y en la página 206 pon un número 36 al lado 5, ¿no? ¿Y de qué manera es esa una mala interpretación del uso bíblico? Porque la Biblia dice que la mansedumbre es poder colocado bajo control, ¿no? Subráyalo, poder bajo control, ¿no? Para no pecar, ¿no? Siempre cuando hay un esposo golpeador, yo pregunto a la esposa, ¿lo provocas? Porque si estás ahí, oye, a ver, así como yo hacía con mi hermana de niña, a ver, pégame, pues pegaba. La provocaba, ¿no? Y tenía un callo en toda esa parte del brazo, tanto que la provocaba, ¿no? Entonces, hay que ver, mansedumbre es poder colocado bajo control, y nos da algunos ejemplos en la Biblia. Y también otra parte de la pregunta 5 es en el siguiente párrafo, que empezamos a ver la 6 también, pero nada más vamos a leer la primera frase. Ahí, Chelo, ¿puedes leerlo? La mansedumbre tampoco debe igualarse a la cobardía o a la simple amabilidad humana, ni con la falta de convicción. Es, en cambio, una virtud extraída del valor, la fuerza, la convicción y una buena disposición procedente de Dios y no de los recursos humanos egocéntricos. Hasta ahí vamos a dejarlo. Y todo eso vamos a subrayar. Otra cosa que no es, como es un mal uso de lo que dice la Biblia, no es ser cobarde. Ay, eres mansa, no haces nada, no. Cristo, mira, vamos a ver después todo lo que hizo y mostró que él era también manso en hacer las cosas fuertes. La mansedumbre tampoco, subrayalo, debe igualarse a la cobardía o a la simple amabilidad humana, ni con la falta de convicción. Y en cambio, eso es lo que es la Biblia, es una virtud extraída del valor, la fuerza, la convicción y una buena disposición procedente de Dios y no de los recursos humanos egocéntricos. Todo eso es la pregunta 5, la segunda parte, 5B. Y chicas, el tiempo se acabó. No puedo creerlo, pero sí es. Ahí vamos a dejar, dejen una marca para la semana que viene. Tienen que contestar las preguntas 6 hasta el 13. ¿Ya terminaron de contestar todas? No. Tienen que terminar de contestar, ¿ok? Tienen la semana para hacerlo. Por ahí lo dejé de ver ahí. Qué interesante todo eso. Para empatar ese llanto espiritual. Dando todo eso para crecer en Cristo.
Vamos a orar para dar gracias a Dios por este tiempo. Elenita, Quisiera ver quién quisiera orar. aquí sería entonces parte de las 6. Todavía no hemos, vamos a leerlo la semana que viene. Es lo que es 5. Es 5B y la semana que viene Arribita leemos de el eso, 6. lo que Vamos a leí, leer de de lo que ahí. leí por el Vamos a 5B. ver cómo lo demostró en lo demás. Bueno. Es en la segunda parte del mismo párrafo. ¿Quién quiere orar? ¿Puedes pasar el micrófono? Aquí. Levántala, Amanda. Y vamos a orar con Alicia. Sí. Gracias, Padre bendito y Espíritu Santo, sí, porque todo. Manténnos con ese poder, Espíritu Santo, para hacer todo esto, lo que nos pasa, sobre todo aquí nos dice sobre mansedumbre, Señor, sí, que tenemos muy mala interpretación de este vocablo, Padre. Ayúdanos a practicarlo, Señor, y gracias te damos una vez más porque nos has reunido a aprender más de ti. Fortalécenos, llévanos con tu bendición y paz. Y te damos gracias por Ellen, que siempre se preocupa tanto por darnos toda esta sana doctrina, Padre. Acompáñanos en esta semana y te bendecimos y te alabamos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.